Le presentamos A través de la Biblia. Amigo oyente, llegamos hoy al capítulo 6 en nuestro recorrido por esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y estamos en un capítulo que hemos llamado El Consuelo, la consolación de Dios para todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Tenemos ante nosotros los requisitos de un buen ministro de Jesucristo. Y ninguno de nosotros puede leer esto sin exclamar, ¿quién es capaz de hacer estas cosas? Ninguno de nosotros puede llegar a cumplir todo lo que se indica aquí. Vamos a observar eso más adelante. Y quisiéramos que usted note que todavía estamos en la sección del consuelo, la consolación, el estímulo de Dios. Eso lo tenemos en los primeros 7 capítulos de esta segunda epístola a los Corintios. Hemos estudiado hasta ahora el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento. Primero tuvimos el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo. Eso lo estudiamos allá en el capítulo 3. Después vimos el ministerio del sufrimiento por Cristo, el ministerio del martirio por Cristo. Ahora tenemos ante nosotros el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Este es un ministro completo. Miremos esto por un momento. Tenemos ante nosotros a quien podría ser el ministro ideal. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Queremos dar énfasis aquí a esto que se nos dice sobre ser colaboradores, es decir, que laboramos, trabajamos juntos. Necesitamos reconocer que existe una línea divisoria entre los hombres en nuestros días que necesita ser borrada. Esta línea está entre el clero y el laicismo, pudiéramos decir. Hay ciertas personas que han recibido el don de la enseñanza, y hay aquellos que han sido llamados a enseñar, otros a ser pastores. Hay aún otros que han sido llamados a ser misioneros. Hay algunos que son llamados a tener cierta relación, pero todos han recibido un don. Nosotros llamamos a algunos laicos, y tenemos una división hecha entre el púlpito y el banco de la iglesia, y no hay necesidad de esta distinción que hacemos hoy. Somos colaboradores, es decir, trabajamos todos juntos. Si usted es uno de aquellos que se sienta en un banco de la iglesia y nos está escuchando hoy, usted es tan responsable como yo en la proclamación de la palabra de Dios. Quizá hayamos recibido un don diferente al suyo. Quizá sea usted el presidente de un banco o de una gran empresa. Quizá sea el chofer de algún camión, o aún podía ser una ama de casa. Pero hablando francamente, amigo oyente, usted es tan responsable como yo de la predicación de la palabra de Dios en la actualidad. En realidad, nosotros necesitamos reconocer que Dios ha dado a la iglesia ciertos hombres que pueden enseñar, ciertos hombres que pueden actuar, funcionar como pastores, y otros que han recibido dones diferentes que pueden usarse en la obra de Dios en nuestros días. Eso es para equipar, preparar a los creyentes para que ellos sean siervos. Y una vez más, deseamos mencionar lo que dijimos en un programa anterior de algo que escuchamos decir a un amigo y que dijo que los pastores no producen ovejas, sino que son las ovejas las que producen otras ovejas. Muchas personas piensan que el predicador es el que tiene que ganar a toda la gente para Cristo, que ese es su trabajo, o si no, que lo haga el evangelista. Pero amigo oyente, permítanos decirle que esa es su obligación también, es obligación suya. Dios ha dado maestros, predicadores, evangelistas y misioneros para que todos estos preparen y enseñen al cuerpo de creyentes, es decir, a aquellos que están en el ministerio. Este ministerio incluye a aquellos que ocupan un lugar en los bancos de la iglesia, para que ellos sean preparados para salir a testificar. Ya sabe que el pastor no es el que produce las ovejas. Él las puede alimentar y cuidar, él las apacienta, él pastorea las ovejas, pero no las puede producir. Las ovejas necesitan producir ovejas. Toda la obra de la iglesia el día de hoy se encuentra estancada porque las ovejas no están testificando. Hay algunos que deberían estar testificando en nuestros días. Y quisiéramos volver a hacer una pregunta, y estamos siendo bastante personal en estos días, pero ¿qué está haciendo usted, amigo oyente, para proclamar la palabra de Dios a otros? Hay algunos que nos están escuchando en esta ocasión que pueden hacer algunas cosas que yo no puedo hacer, y que ningún predicador de su país puede hacer. ¿Sabe lo que es? Hay ciertas personas que tienen mucha confianza en usted y que no me escucharían a mí ni por 5 segundos, pero que escucharían lo que usted tiene que decir.
Quizá usted podría conseguir un horario de programas y dárselo a sus amigos. Quizás una palabra suya provocaría que ellos escucharan los programas donde se presenta la palabra de Dios. Encontramos que hay personas que están siendo llevadas a Cristo en nuestros días porque alguien habló con ellas sobre los programas y les invitó a que los escucharan. Hay otras personas que pueden colocar anuncios en los periódicos locales. Nosotros no podemos hacer eso, no es nuestro método, pero hemos visto que esto ocurre en varios lugares y nos enteramos de eso. Hay aún quienes están interesados en que las personas de su ciudad o de su pueblo puedan escuchar la presentación de la palabra de Dios. Cierto hombre de negocios, por ejemplo, que es una persona muy buena, pero hablando honestamente, él no puede hablar. Es decir, sí puede hablar, pero tiene cierto problema. Lo que él hace es conseguir grabaciones de los programas y las hace circular entre sus conocidos. Las lleva a los diferentes lugares que visita. Él es un hombre de negocios muy destacado y le gusta mucho ir a llamar a la puerta de uno de sus trabajadores durante el anochecer y llevarle una grabación con una grabadora para que la pueda escuchar. Él va a visitarlos y les dice, yo quisiera que ustedes escuchen esto por un momento. Y esto, amigo oyente, es testificar. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que somos colaboradores suyos. Y aquí Pablo dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo puede uno recibir en vano la gracia de Dios? Pues bien, es de esta manera. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al amor de su corazón, o sea, al amor del corazón de Dios? Dios nos está colmando de su bondad y su misericordia. Nosotros podríamos gozarnos de la salvación de la gracia de Dios, y sin embargo, estamos viviendo vidas carnales, vidas mundanas. Eso es lo que quiere decir recibir en vano la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros necesitamos reconocer. Es muy importante que lo hagamos. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay muchas personas que dicen, bien, yo no voy a aceptar a Cristo ahora, lo haré en otra oportunidad, y lo postergan. Hay otras personas que dicen también, bueno, yo voy a esperar hasta que venga cierto evangelista a mi ciudad. Hay muchos que hacen eso. Muchos pastores nos han indicado que así sucede. También dicen, yo esperaré hasta que tengamos una reunión especial. Ahora, amigo oyente, yo no sé quién es usted, dónde está o cómo está en este momento. Pero si usted no es salvo y me está escuchando, para usted ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora mismo, amigo oyente, no es mañana. No cuando tenga oportunidad de escuchar a un gran predicador o algún gran mensaje. Si usted nos está escuchando en este momento, este es el tiempo aceptable. No sabemos qué hora es donde usted está escuchando ahora porque este programa se transmite a diferentes horas por diferentes emisoras. Pero mire usted su reloj, y cualquier hora que ese reloj indique, ese es el tiempo para usted. Ahora, amigo oyente, ahora es el tiempo aceptable. Ahora usted dirá, ¿por qué no lo puedo aceptar mañana? Pues sí, lo podría hacer, pero no hay ninguna garantía de eso, amigo oyente. Lo importante es que Dios dice que debe hacerse ahora mismo. No es ahora o nunca, sino ahora mismo. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Dice aquí Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Tenemos que comportarnos de tal manera que no lastimemos los sentimientos de alguna persona. Quizá para algunos pastores que están mucho tiempo en una iglesia, esto sea un poco difícil, pero eso es lo que debemos tratar de hacer. Hay muchos que están listos para ser heridos por cualquier cosa que uno haga o por dejarla de hacer. De modo que tenemos que andar con mucho cuidado. En una pequeña ciudad, en un restaurante, había un cartel que decía, no se puede complacer a todo el mundo, pero lo tratamos de hacer. Y amigo oyente, quizá muchos pastores deberían poner eso en su oficina o en sus hogares. No podemos complacer a todos, pero lo intentamos. En este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, tenemos 3 juegos o 3 conjuntos de 9 cosas que deberían caracterizar el ministerio. Esto es bastante interesante.
Vamos a pasar por ellas quizá un poco rápido, pero queremos que usted note lo que dice aquí en el versículo 4, en su primera parte. Dice, «Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia». Ahora, ¿cómo hacemos eso? Con mucha paciencia. Eso ocupa el primer lugar en la lista. Esto me hace tropezar aquí mismo al comienzo. Esta es una de las cosas que, francamente hablando, me falta a veces. Ahora, el segundo punto que se presenta es en tribulaciones. Y esto es algo que muchos hombres que están en el ministerio tienen que soportar. Yo creo que muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos esto que dice este versículo 4, de estar en necesidades. Muchas personas tienen que padecer la falta de comida, vivir en un hogar pobre y pasar lo que aquí dice muchas necesidades. Muchas veces tienen que ir a dormir con el estómago vacío porque no han tenido con qué comprar la comida. Y yo sé que hay muchos que pueden hablar de este asunto con mucha más experiencia que lo que yo puedo hacerlo. El Dr. Ironside cuenta que cuando él era un joven predicador, tuvo que predicar en cierto lugar por 3 días consecutivos, y que no tuvo nada que comer durante esos 3 días. Él cuenta que predicó ante esa gente, indicando que él estaba viviendo por fe, y ellos lo dejaron vivir por fe, ya que no le dieron nada de comer. Pero en cierta mañana, cuando él estaba pensando si se quedaba en la cama durante la hora del desayuno, o si se levantaba y se apretaba el cinturón un poco más, notó que alguien deslizaba una carta por debajo de la puerta de su habitación. Se levantó y la tomó, y al abrirla pudo ver que ésta contenía dinero que alguien estaba compartiendo con él. Por tanto, salió inmediatamente y pudo disfrutar de un desayuno como nunca antes lo había hecho en su vida. Hay muchas personas, amigo oyente, que en nuestros días saben lo que significa esto de las necesidades y de las aflicciones. Quizá la generación más joven no lo conozca. Por eso es que tenemos esa separación entre las generaciones el día de hoy. Dice aquí este versículo 4 en su segunda parte, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Luego continúa en el versículo 5, en azotes. Tenemos la idea de que muy pocos de nosotros sabemos lo que quiere decir esto de ser azotados. Pero muchas veces hemos sido heridos en el rostro por una declaración insultante que hemos recibido de alguna persona en nuestro círculo. Luego, continuando con este versículo 5, tenemos en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todas estas cosas que tenemos aquí, amigo oyente, son cosas que deberían identificar el ministerio. Quizá no todas ellas, pero ciertamente muchos de los que están en el ministerio saben de estas cosas. Luego, continuando con el versículo 6, se nos dice que debemos hacer las cosas en pureza. Amigo oyente, esto es muy importante, que un ministro sea puro en su vida. Una de las cosas que más daño hace al ministerio es cuando un ministro es hallado culpable de algo que es inmoral. Eso ciertamente perjudica en gran manera al ministerio. La pureza es algo muy importante y no es algo que está fuera de moda. Luego se nos dice aquí, y en ciencia. Ciencia aquí quiere decir conocimiento, y no solo se refiere a la palabra de Dios, sino que el predicador tiene que conocer muchas otras cosas más. Él tiene que mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo en la época en que está viviendo. Más adelante leemos en longanimidad. Esta palabra vuelve a presentarse aquí y longanimidad es paciencia, pero mejor vestida. Ahora, siguiendo en este versículo tenemos en bondad en el Espíritu Santo. Y que Dios tenga misericordia de cualquier predicador que trate de predicar sin el Espíritu de Dios como guía e inspiración. Eso es lo que más nos preocupa sobre todas las otras cosas. En lo que hemos trabajado en el ministerio, en cada oportunidad que tenemos que presentar el mensaje, oramos al Señor pidiéndole que nos ayude a predicar en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo confiar en mí mismo, amigo oyente. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, el mensaje entonces tiene poder. Luego se nos dice, en amor sincero. Esto es algo que hace mucha falta en nuestros días. Un amor que sea genuino. No pretender ser santo diciendo ciertas palabras típicas, bien conocidas, y que todos repiten. O decir cuánto uno ama a los demás, y luego atacar por la espalda. Tenemos demasiadas personas de esa clase y en realidad no las necesitamos. Lo que necesitamos, amigo oyente, es amor sincero, genuino, real, verdadero. Porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Esto es lo de importancia que debemos notar.
Ahora encontramos más adelante que se nos dice, en palabra de verdad. Ahora, esto de palabra de verdad quiere decir que el predicador debe conocer bien su Biblia. Luego se menciona en poder de Dios. Eso es de mucho valor. Siguiendo la lectura, vemos algo más. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Notemos ahora que entramos a otro grupo de palabras que comienzan con esto de por honra y por deshonra. Diríamos que esto nos da un ministerio bien equilibrado. Demos lectura al versículo 8 en su primera parte. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Hay personas que van a decir cosas de usted que son malas, pero nosotros debemos servir sin reconocer eso, sin prestarle atención. En otras palabras, un halago también puede perjudicarlo a uno. En una de las obras de Shakespeare, uno de sus personajes dice, mis amigos me alaban y me hacen comportar como un asno, y mis enemigos me llaman asno. Y preguntamos nosotros cuál de ellos es peor. Tenemos aquí algo malo y algo bueno. Hay cosas que nos halagan y hay quienes dicen cosas malas de nosotros. Y luego continúa el versículo diciendo, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Y amigo oyente, el ministro de Dios quizá no sea muy bien conocido. Y continúa el apóstol diciendo, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Tenga cuidado cuando encuentra algún ministro que sea muy rico. Se supone que nosotros no debemos enriquecernos en el ministerio. Y continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 10 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Recuerda usted lo que Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios? Él dijo, todas las cosas nos pertenecen y Cristo es nuestro y todo es nuestro hoy. Yo soy rico, amigo oyente, pero también soy pobre, y usted no sabe lo pobre que soy. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, pero en nuestro próximo programa proseguiremos con este estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Confiamos en que usted, amigo oyente, volverá a sintonizarnos. Al despedirnos por hoy, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. En nuestro programa anterior, amigo oyente, estábamos en el capítulo 6 de esta segunda epístola a los Corintios, y el tema de ese capítulo, dijimos, es el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio. Vimos en aquella ocasión algo acerca de esta manera de obrar en el ministerio. En otras palabras, Pablo nos muestra el revés, digamos, del ministro y nos permite observar qué clase de hombre debería ser. Vimos allí 28 cosas que caracterizaban al ministro. Las primeras 10 de ellas se referían a lo físico. Las 9 siguientes hablaban sobre lo mental y las 9 últimas se referían a lo espiritual. Y todo esto es muy importante. Ahora, al llegar al versículo 11, el corazón de Pablo se derrama, por decirlo así, por aquellos creyentes que estaban en Corinto. Por poco se le parte el corazón en este capítulo y también en el próximo. Veamos pues lo que dice aquí en los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Lo que él está haciendo aquí es simplemente abriendo su corazón que está lleno de amor, y él suscita más interés en el corazón de aquellos que le aman. Pero lo interesante aquí es que, aparentemente, él también aguijonea el corazón de aquellos que odian a Dios y que odian su palabra, y quienes han tratado de hacer daño a los que aman al Señor y que aman las Escrituras. Nos damos cuenta que esto era igual en los principios de la historia de la Iglesia y que también continúa en la actualidad. Si usted toma una posición firme en favor de Dios, usted encontrará que realmente le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora Pablo comienza a hablar sobre algo que es de suma importancia. Sin embargo, ante nosotros tenemos una sección de la Biblia que probablemente ha sido abusada y mal interpretada en gran manera. Hay quienes han interpretado este pasaje de tal forma que han hecho de lo que aquí se dice algo duro, que no tiene ninguna compasión, que no tiene corazón. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí está saliendo de un corazón tierno, de un hombre cuyo corazón en realidad se estaba partiendo por aquellos que él quería en Corinto.
Y quisiéramos, amigo oyente, que usted se dé cuenta de esto, porque pensamos que es algo de suma importancia. Leamos el versículo 14 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, que dice: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?». Encontramos aquí algo que se abusa bastante hoy. Si uno siquiera pasa cerca de una iglesia de carácter liberal, alguien va a decir que usted ya se ha unido en yugo desigual con los incrédulos. Pero Pablo está hablando aquí de la mundanalidad existente, así como de los pecados de la carne. Hay muchos de esos llamados creyentes separados, que son probablemente tan mundanos como el que más. En el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés, Dios le dio a su pueblo una ley que tenía que ver con la principal actividad, que era la agricultura, y le dijo que no tenía que unirse en yugo desigual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y él se está refiriendo a esa ley de Moisés, donde Dios dice que ellos no debían unir en yugo a un buey y a un asno. Eso sería unir en yugo a dos animales que no son iguales. Pues bien, un buey es un animal limpio, mientras que el otro es un animal inmundo. Y aquí Dios está hablando a los creyentes, y él dice que el creyente no debe unirse en yugo con un incrédulo. Ahora, ¿cómo se une la gente en yugo? Bueno, se unen en yugo en cualquier forma de unión real y permanente, tal como una empresa de negocios, una sociedad, un matrimonio o una empresa a largo plazo. Por cierto que el matrimonio es la unión en yugo de dos personas. Un creyente nunca debe casarse con un incrédulo. Un animal limpio y un animal inmundo no deben ser unidos en yugo para arar la tierra. Un hijo de Dios y un hijo del diablo no pueden unirse en yugo y tratar de alcanzar juntos las metas de sus vidas. Otro ejemplo de tal relación es la identificación con una institución. Si un hombre es profesor de un seminario, por ejemplo, y él es de tendencia conservadora, que cree firmemente en las grandes verdades de la Biblia, pero el seminario se ha vuelto liberal, pensamos que este hombre debiera salirse de ese seminario porque él está recibiendo un salario de esa institución y él está identificado con esa organización y con el trabajo de ellos. Él está asociado con esa institución de una manera muy tangible, muy real. Él está unido en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, por otra parte, supongamos que un evangelista llega a la ciudad donde usted vive y tiene servicios por 1 o 2 semanas. Aunque él usa ciertos métodos que usted no aprueba de ninguna manera, él está predicando a Cristo y Dios está bendiciendo su ministerio. Entonces, ¿qué? ¿Va usted a unirse a él? Recuerde que él solo estará allí por 2 o 3 semanas y no será algo permanente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él fue pastor de una iglesia, en cierta ocasión llegó un evangelista a la ciudad donde él estaba, y sin decir una sola palabra a nadie, especialmente a los que eran de tendencia conservadora, erigió una carpa, una tienda, justo al otro lado de la calle donde estaba la iglesia que él pastoreaba, y luego fue a pedir ayuda. Pues bien, el Dr. McGee no quería darle esa ayuda por la forma en que este hombre había obrado y porque se había dado cuenta que este evangelista tenía un estilo bastante diferente al suyo propio. No podía llevar a cabo una reunión en forma seria y organizada, sino que todo era bastante informal. Él estaba en la mitad de su sermón y de pronto se detenía diciendo: me olvidé de hacer este anuncio, o me olvidé de recoger la ofrenda, por ejemplo. Y detenía su mensaje en ese mismo momento y tomaba la ofrenda. Bueno, si uno se había olvidado de hacerlo, quizá eso sería lo lógico de hacer, pero era algo muy desorganizado en ese sentido. En esa misma ciudad había otro pastor y junto con el Dr. McGee, ambos buenos amigos y de tendencia conservadora, conversaron de este asunto y decidieron apoyar al evangelista. Él iba a estar en esa ciudad solamente por unas 2 semanas, de modo que le dieron su apoyo. Y hubo gente que llegó a conocer a Jesucristo como Salvador. De eso no había duda alguna. Pero decía el Dr. McGee, yo no me uniría con él permanentemente. No quisiera estar siempre identificado con ese hombre porque no estaba totalmente de acuerdo con él. Pero no vean nada malo en hacerlo por esas 2 semanas. No estábamos unidos en yugo de ninguna manera. Ahora notemos lo que Pablo hacía. Cuando él llegaba a una ciudad en sus viajes misioneros, al primer lugar que él se dirigía era la sinagoga.
Ahora, ¿puede usted imaginarse otro lugar donde hubiera más oposición a Jesucristo que en una sinagoga? Pero ese era el lugar precisamente donde Pablo comenzaba. No queremos que usted piense por un momento que estamos condenando a Pablo por eso. Pensamos que esa era la manera en que él debería haber obrado porque Dios le guió a que lo hiciera de esa forma. Pero si Pablo se hubiera unido a una de esas sinagogas y hubiera llegado a ser el rabino en una de ellas y se hubiera quedado allí, entonces, hablando honradamente, quizá tendríamos que hacerle algunas preguntas porque eso se hubiera considerado como unirse en yugo. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que hay una diferencia en todo esto. Una cosa es estar en yugo, unido en un arreglo permanente, como en el matrimonio o en una sociedad comercial, o uno se podría identificar con una institución liberal o con una iglesia liberal y unirse. Pero amigo oyente, lo que él está diciendo aquí no es la idea de unirse simplemente en una cruzada evangelística. Hay muchos hombres que no obran de la misma manera que nosotros hacemos las cosas. Y hay muchos de ellos que tienen mucho más éxito que nosotros, y quizá estemos equivocados y ellos estén haciendo las cosas correctamente. Pero pensamos y así sentimos que estamos en lo correcto y continuaremos haciendo las cosas como hasta ahora. Pero eso no me va a mantener aparte o va a impedir que yo tenga comunión con estos hombres solo porque estén haciendo las cosas de una manera diferente a como yo las hago, siempre y cuando ellos prediquen el mismo evangelio que yo predico y crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo no está hablando de eso aquí. Él está hablando de unirnos en yugo con los incrédulos, como lo aclara en el siguiente versículo, el versículo 15, de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues bien, ciertamente uno no tiene nada que ver con ellos. Yo no tengo nada que sea permanente y no me estoy uniendo con ellos de esta forma en ninguna manera. Y confiamos que usted, amigo oyente, no lo esté haciendo tampoco. Pero no nos vamos a poner a juzgar aquí a algún hombre porque esté haciendo las cosas de una manera diferente a lo que las hacemos nosotros. Luego, el apóstol dice en la primera parte del versículo 16 de este capítulo 6, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora él está hablando en contra de la idolatría. Y por cierto que nosotros no nos podemos unir con la idolatría. Y el versículo 16 termina diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted puede apreciar que el templo de Dios en la actualidad es el cuerpo del creyente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora el versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo está hablando definitivamente aquí acerca de la idolatría, acerca de la infidelidad en esta clase de cosas, y en cuanto a unirse a esto permanentemente. Lo que él está indicando aquí es que uno no se debe identificar con esto en una forma permanente. Ahora quizá uno trate de extender o de estirar esto un poco más allá de lo que en realidad Pablo está diciendo, y uno no se une a una cruzada evangelística o a algún hermano que llega a la ciudad y uno no lo va a escuchar. Eso es tomar esto que está saliendo de un corazón tierno, de un hombre que tiene su corazón partido y que está siendo amable y cariñoso, y hacerlo aparecer de una manera dura. Y esto no debería hacerse así. Por otra parte, necesitamos reconocer que debe haber una separación de aquello que tiene mundanalidad hoy. Cuando uno tiene oportunidad de viajar y visitar diferentes iglesias, puede llegar a conocer a pastores y hombres dedicados que están haciendo las cosas de una manera diferente. Ellos tienen a su cargo obras que muestran que son verdaderamente dedicados, y esto ha sido una parte del ministerio que da mucha recompensa, ha sido bastante fructífera también. Muchos de estos hombres toman ciertas posiciones que no les permiten mantener comunión con otros que piensan diferente. Algunos son demasiado estrictos y uno no puede estar de acuerdo con ellos. Uno visita otro lugar, en cambio, y se encuentra con un hermano con el que tiene comunión, y halla que él tiene comunión con personas con las cuales uno no tendría nada que ver. Pero no nos vamos a poner a juzgar a ninguno de ellos, a pesar de que pensamos que están equivocados, porque eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. De lo que Pablo está hablando, amigo oyente, es del problema de la mundanalidad. Ese espíritu ha entrado a la iglesia en el día de hoy, así como en el corazón y la vida de muchos creyentes que dicen que son separados. Es igual a lo que encontramos allá en el libro de Josué.
Cuando Josué tomó la ciudad de Jericó, lo hizo por fe. Dios se la dio y eso no es mundanalidad. Nosotros podemos superar la mundanalidad por medio de la fe, pero usted puede apreciar que la otra ciudad cercana a Jericó, la ciudad de Ai, que parecía algo tan fácil de conquistar, allí Josué es derrotado. Él pudo hacer sonar la trompeta alrededor de la ciudad de Jericó, pero no lo pudo hacer en la ciudad de Ai, porque Israel había tocado lo que Dios había declarado inmundo. Dios pide una separación de la mundanalidad y de lo inmundo. Y hay muchos creyentes en la actualidad que hablan de estar separados, que no hacen esto o no hacen aquello, pero están entregados a los chismes y tienen una lengua malvada y nunca se dan cuenta que precisamente eso es mundano e inmundo. Nos hemos dado cuenta que hay muchos que se dedican a vestirse bien, que les gusta comer mucho, la glotonería y la chismografía. Hay muchas de esas personas a las que les gusta hacer esto, y ellos hacen cosas que realmente nos sorprenden. Pero luego siguen diciendo que son creyentes separados. No los estamos juzgando, amigo oyente, pero debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas de Dios y del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, cuando decimos que le amamos y estamos apartados para Él, cuando en realidad no es así. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuenta que cuando él hizo su decisión de entrar al ministerio, el vicepresidente del banco donde él trabajaba le llamó a su oficina. Este hombre era un hombre impío que podía blasfemar como nadie lo hacía. El Dr. McGee decía que parece que ese hombre se sintió más bien conmovido cuando el Dr. McGee anunció que dejaría su trabajo para ir a estudiar para el ministerio. Este hombre pues lo llamó a su oficina y le dijo: «Vernon, quiero contarle una historia». Y le contó algo que había sucedido varios años antes. Él había conocido a un empleado en otro banco hacía mucho tiempo. Dijo que ese hombre era tan impío y tan mundano como el que más. Sin embargo, él cantaba como solista en una iglesia. Un día, este hombre que era vicepresidente fue a una iglesia y allí escuchó a su compañero de trabajo cantar un solo. Cantó un himno titulado «Cristo satisface». Ahora este banquero conocía bien a su compañero y sabía muy bien que no le estaba satisfaciendo. Cierta anciana de esa iglesia, amiga del vicepresidente del banco, le dijo: «¿No fue ese un canto maravilloso? Parecía que hubiera venido directamente del cielo». El solista era uno de los cajeros del banco, y en una ocasión, esa misma señora fue al banco a hacer unos trámites, y ese cajero estaba tratando de hacer un balance en sus libros, y notó que estaba equivocado en algunas cifras, y comenzó a maldecir y a insultar utilizando el peor de los lenguajes. Esa mujer estaba muy sorprendida de escuchar eso y preguntó quién era el que hablaba así. «Ese», le dijo el vicepresidente, «es la voz de aquella persona que usted pensaba el domingo en la iglesia que venía del cielo». Esa era una de las razones por las cuales este vicepresidente era una persona tan escéptica y tan malvado como era. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta cuando un creyente decía que Jesucristo lo estaba satisfaciendo, pero en su vida real no lo estaba demostrando. Sabía que ese hombre estaba haciendo cosas que no debía hacer. Él bebía, maldecía y utilizaba un lenguaje soez. Y él sabía que si era un creyente, no debería hacer esa clase de cosas. Y eso hizo de ese hombre un cínico en realidad. Este vicepresidente, extendiendo entonces su mano hacia el Dr. McGee, le dijo: «Vernon, no sea un predicador si no está completamente convencido». Y el Dr. McGee decía que él nunca se había olvidado de eso. Amigo oyente, no sea usted esa clase de creyente. Sea alguien que está completamente convencido. No vaya por allí diciendo que Jesucristo le satisface, cuando en realidad eso no está ocurriendo en su vida. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». En otras palabras, amigo oyente, usted puede ser un hijo o una hija que puede recibir honor. Cierto hombre tenía un hijo que partía hacia la universidad. El padre y el hijo habían sufrido un alejamiento. El muchacho todavía era su hijo, pero el padre decía que no podía tratar con su hijo como si él fuera su padre. No podía hablar con él de esa manera. Pero Dios dice aquí, amigo oyente, que Él será para nosotros como Padre. Dios quiere ser su Padre, amigo oyente. Y si usted se está apartando hacia la mundanalidad y no cumple con lo que está diciendo, entonces está siendo un hipócrita en su propia vida.
Y puede estar seguro de una cosa. Usted es su hijo, no se olvide que él dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios quiere tratarlo como a un hijo, pero Él no quiere tener que llevarlo aparte y tener que castigarlo siempre. Eso es lo que Él quiere decir aquí.